Don Fernando va a presentar a don Jesús y a don Benigno. Yo simplemente agradecerles vivamente el que estén aquí esta tarde, a los dos, porque las ocupaciones son muchas. Al Benigno con la familia, con el trabajo y 1000 conferencias que tiene que dar en medio mundo. Y don Jesús, obispo auxiliar de una diócesis como Madrid, pues ya os podéis imaginar. Es no parar. Ahora, de hecho, viene de una visita pastoral en una parroquia y, por tanto, un gran motivo de agradecimiento. Nos conocemos desde hace muchos años, cuando el rector del Niño del Remedio, y a Benigno, pues desde que empezaba a estudiar primero de Derecho. Bueno, don Fernando. Yo no sé si después de las palabras de don Juan hacía falta una presentación, pero como me ha pedido que la haga, voy a cumplir, porque todos sabemos que cuando don Juan pide una cosa, la consigue. Entre otras, va a conseguir que se declare santo a Caballero de la Gracia. No solamente porque lo fue, sino porque don Juan se empeña en que lo fue. Bien, tenemos esta tarde el privilegio de tener con nosotros a Benigno Blanco y a don Jesús Vidal. Utilizo privilegio en sentido etimológico. Privilegio, priva legis, privación de ley, excepción de ley. Un privilegio siempre es algo excepcional, algo que es fuera de lo normal. Y es fuera de lo normal que tengamos aquí estas dos personalidades para la presentación del libro de don Juan. Voy a empezar primero con Benigno porque va a ser el que primero intervenga. Perdone, don Jesús, si altero el protocolo. A Benigno le conozco desde hace muchos años también. Puedo decir de él que es un gran servidor del Estado en puestos de altísima responsabilidad. Pero como de él se podrían decir muchísimas cosas, me voy a limitar solamente a una, y es a resaltar su compromiso. El compromiso es una idea muy querida del humanismo cristiano. Compromiso significa que por encima de los derechos y obligaciones que todos debemos cumplir por nacer en una sociedad y por estar en un entorno, en una familia, en una sociedad política, por encima de los derechos y obligaciones que nos correspondan, nosotros debemos aportar algo más a esa sociedad. Si puede ser incluso gratuitamente. Debemos aportar nuestro tiempo, debemos aportar nuestras capacidades, debemos aportar nuestros saberes. Y Benigno lo ha venido haciendo desde hace ya muchos años. Y lo ha enfocado además en una dirección muy concreta, que es la defensa de la familia. Si hoy en España no estamos peor de lo que estamos en lo que a la familia se refiere, es por la labor que Benigno Blanco ha venido realizando a lo largo de los años en el Foro de la Familia y en las colaboraciones que ha tenido. Como dice don Juan, es un hombre que efectivamente habla en muchos sitios y es, me atrevería a decir, un gran predicador. Veréis la precisión de los términos que emplea y la capacidad que tiene de explicar las cosas que parecen más difíciles. Muchas gracias, Benigno, por estar aquí. Don Jesús Vidal es, como todos sabéis, obispo auxiliar de Madrid. Y con eso realmente estaría dicho todo. ¿Qué más hay que desarrollar que ser obispo de Madrid con la complejidad como ha resaltado don Juan? Pero podemos decir también de él que fue anteriormente rector del Seminario San Dámaso, rector del oratorio del Niño del Remedio. Es economista, lo cual es importante, ¿eh? O sea, tiene una carrera civil antes de tener... Y es también doctor en teología, pero doctor de verdad, con tesis, no plagiado. Ahí me va a disculpar que le interrumpa, pero no soy doctor en teología, soy licenciado. No quiero cargar con lo que no... Todo llegará. Tenía yo información incorrecta. Pero bueno, no está mal, ser licenciado en teología, además de economista, es una buena combinación. Bien, han venido, como es lógico, a presentar el libro de don Juan. Y a don Juan no voy a presentarle. Por tanto, enhorabuena a don Juan por la publicación del libro y muchísimas gracias a ustedes
por haber aceptado venir a la presentación y a este acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a don Juan por conferirme el honor de estar aquí en la presentación del libro con el señor obispo, y a Fernando por sus palabras de presentación, que en el caso del señor obispo han sido justas, y en el mío es que es amigo y por eso dice las cosas que dice, no hay otro motivo, ¿no? Bien, el libro de don Juan, El cristiano luz del mundo, es un libro singular. Libros sobre los cristianos, la espiritualidad, etcétera, hay muchos, gracias a Dios. Pero es un libro bastante singular, porque hace una descripción del cristiano en clave de responsabilidad. A un cristiano se le puede escribir de muchas maneras, pero este está escrito en clave de responsabilidad. Es decir, creo que el mensaje que quiere transmitir el autor, y para ello nos da una serie de claves, es que los cristianos somos responsables del mundo. Lo cual es verdad y además es una motivación para tomarse en serio la propia condición de cristiano y en consecuencia el libro que habla de ella para todos nosotros, ¿no? En el prólogo dice en un momento determinado que se trata de pensar y actuar como si Dios existiera. Frase que nos recuerda aquella pretensión de los primeros ilustrados racionalistas del siglo XVII que querían configurar un mundo si Deus non daretur, decían en latín, como si Dios no existiese. Por lo tanto, de alguna manera, el proyecto de persona, de ciudadano responsable, de cristiano, que don Juan Moya nos presenta en este libro, es como una alternativa a los peores errores de la humanidad en los últimos tiempos, a los desvaríos de la modernidad. Y luego en el epílogo, porque el libro tiene una especie de epílogo, aunque sea el capítulo final, se dice también esto mismo de otra manera. Dice que con el libro ha intentado que el lector mire las cosas de este mundo como las mire Dios, como las mira Dios y como las quiere Dios. Que no es pretensión pequeña ni baladí. Mirar el mundo como lo ve Dios. Porque, y lo resalta también en el epílogo don Juan, el cristiano forma parte de la historia de la humanidad, pero forma parte específicamente de la historia de la salvación de la humanidad en la que Dios está empeñado. Por eso decía que es un libro que apela a nuestra responsabilidad. En esta doble dimensión, que es la misma pero vista con dos ópticas distintas, de que somos responsables del mundo en que interactuamos, en el que vivimos, por lo tanto nosotros del siglo XXI, y a la vez somos colaboradores de Dios, o debemos serlo, en el gran empeño de Dios que es salvar a la humanidad. Por lo tanto, el libro es profundamente ambicioso, porque se plantea los medios en una sociedad como la nuestra para hacer realidad todo este sentido de la responsabilidad. El libro se podría hacer una cierta división, aunque están luego los temas entremezclados, entre la consideración estrictamente espiritual o de fe del cristiano y la consideración de los aspectos más de la vida social y personal. Yo voy a centrarme en los segundos para dejarle al doctor, al licenciado en teología, lo primero, puesto que yo no soy licenciado en teología, ¿no? Hay dos capítulos en el libro. Bueno, el libro está construido dialogando continuamente con los tres últimos papas, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y con Francisco, y con San José María Escrivá. Se ve que son cuatro autores que influyen en la forma de pensar y de reflexionar sobre la fe y el cristiano en don Juan Moya, ¿no? Y el estilo del libro se parece en parte al de Benedicto XVI y en parte al de Francisco, me parece a mí. Al de Benedicto XVI porque don Juan tiene la capacidad, que yo envidio, de decir en términos sencillos y comprensibles cuestiones muy complicadas, que es una de las características de la literatura de Benedicto XVI, que a pesar de ser alemán era muy claro explicando cosas complicadas. Pues don Juan lo consigue también. Y a la vez me parece que le influye profundamente el estilo de Francisco porque está hablando continuamente de la vida real de las personas. Uno lee el libro, yo leo el libro y veo cosas que me preocupan a mí, situaciones en las que yo estoy o he estado continuamente. No es una consideración abstracta o ontológica del ser humano, sino del ser humano concreto de hoy, del lector, ¿no? De hecho, el capítulo más largo del libro, que se sale un poco de la duración media de los distintos capítulos, suelen ser las 10 páginas, es uno que está dedicado a los retos singulares que desde el punto de vista de la responsabilidad ética y moral se le plantean hoy día a los cristianos que ejercen distintas profesiones.
analiza a los políticos, a los periodistas, a los artistas, a los profesores, a los científicos, a los médicos, y seguro que se me olvida alguien más, ¿no? Por cierto, faltamos los abogados, ¿no? Que también tenemos problemas en esta sociedad en la que estamos, ¿no? Digamos que se aterriza en el rol de personas muy en concreto y con los problemas y los retos éticos de la sociedad de hoy, no de la de hace 50 años ni la de 7 siglos, ¿no? Hay 2 capítulos en el libro que a mí me han parecido especialmente luminosos, que son el 9 y el 10, en el que se analiza la cuestión de la verdad y la cuestión de la libertad, ¿no? Porque me parece que en esos 2 capítulos se hace un diagnóstico del gran problema de hoy día. Cada época de la historia plantea unos retos muy singulares y particulares a los cristianos que viven en esa época. Y creo que el problema más singular de los cristianos en una sociedad, por lo menos occidental, del siglo XXI, es que estamos en una sociedad en la cual una gran parte de nuestros contemporáneos no creen en la verdad y, por lo tanto, no entienden la libertad. Han renunciado a la fe en la razón y, en consecuencia, creen que no es posible formular juicios racionales ciertos, comunicables, compartibles sobre el bien y sobre el mal, sobre la verdad y sobre la mentira. Y al renunciar a este intento de aclararse intelectualmente, es el fruto de la Ilustración, tampoco entienden la libertad, porque sin verdad la libertad es sin más una ausencia de coacción que no tiene ninguna finalidad concreta. Mientras que la visión cristiana tradicional, humanista de la libertad, es una libertad que nos permite comprometernos con la verdad que previamente hemos discernido. Razonando descubrimos qué es valioso, qué merece la pena, y gracias a nuestra libertad podemos ponernos al servicio de eso valioso y que merece la pena. Si ya no sabemos qué es valioso, con nuestra libertad no sabemos qué hacer. Y me parece que eso es, por decirlo así, la clave intelectual de la crisis antropológica de nuestra época. Y como les decía, y ahí es donde se parece a Benedicto XVI, en esos 2 capítulos hace un diagnóstico muy claro y muy comprensible de una cuestión complicada, pero que permite mucho entender la situación del cristiano en el mundo de hoy, en el del siglo XXI, no el de hace 100 años ni 500, ¿no? Que es muy importante para aclararse, porque luego nuestras vidas de responsabilidad social, familiar, en términos de justicia profesional, las ejercemos en la sociedad del siglo XXI con los colegas de la sociedad del siglo XXI, que son estos que no saben lo que es la verdad y la libertad. Y si no sabemos eso, no nos aclaramos. Por tanto, creo que el libro ayuda a hacer un diagnóstico intelectual de nuestra época muy preciso y muy acomodado a esa finalidad de, en estos momentos, en este mundo concreto que hemos diagnosticado, cómo suscitar o incentivar que haya cristianos responsables de salvar a este mundo y a los hombres de este mundo que, repito, no son los del siglo XIII. La estructura del libro hace bastante fácil la lectura, porque son capítulos, como dije antes, unas 10-11 páginas, salvo el largo dedicado a los profesionales, que se extiende bastante más, y por lo tanto son susceptibles de una lectura capítulo por capítulo, y en consecuencia de una reflexión sosegada capítulo por capítulo, ¿no? Además recomiendo hacerlo así, porque es un libro muy claro y fácil de leer, pero muy profundo, si me permite la expresión, y pronto conviene pensarlo y no solo leerlo. De hecho, mi experiencia como lector del libro, cuando preparaba esta presentación, es que el libro ayuda a pensar, te lleva inevitablemente al examen de conciencia. Yo estoy siendo ese cristiano responsable del que habla don Juan, o no lo estoy siendo, e invita a la oración. Porque como habla de los cristianos, está hablando continuamente de gente que es querida por Dios y quiere colaborar con Dios en esta salvación del mundo. Por lo tanto, Dios está presente y, en consecuencia, la oración surge leyendo el libro con cierta naturalidad, ¿no? Y por eso recomiendo una lectura sosegada. No es una novela para meterse en un atracón de 5 horas una noche de insomnio. Bueno, se puede ser, pero creo que es mejor leerlo con esta calma del capítulo por capítulo, ¿no? El libro, además, yo no sé si es por ser rector de esta iglesia, pero entra en muchos detalles de la vida ordinaria. A veces la gente con una dedicación más académica, cuando escribe, habla de un hombre en abstracto. Aquí aparece la madre de familia agobiada, el padre desbordado, el periodista que le presiona a su entorno para no ser leal a la verdad, el político que se la juega en las decisiones que toma si quiere ser leal con su conciencia, etcétera, 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 ¿no? Cuando habla, por ejemplo, a lo que diga un capítulo de los padres de familia, padre y madre, ¿no? Todo el enfoque, que me ha encantado porque esa es la vida real de los padres de familia, es que antes de ser padres somos esposos y que o cuidamos el ser esposos o no seremos buenos padres.
Puede parecer una tontería, pero esa es la vida real de los padres de familia hoy día. Por eso digo que el libro en ese sentido es muy realista, no son solo elucubraciones abstractas, sino consideraciones muy prácticas, ¿no? El noviazgo, claramente está hablándonos de los novios de hoy día. No sé si eso se aprende en un confesionario o los curas, los que hemos sido novios lo aprendemos en la calle, ¿no? Pero está hablando de los novios de hoy día y de sus problemas reales, de lo que se plantean y con lo que dudan, por lo que veo yo en mis hijos y sus amigos, ¿no? Me gustó también especialmente el capítulo que está dedicado al cristiano como persona que da paz, que es un capítulo específico del libro, porque creo que es muy importante esa función del cristiano hoy día. Hoy día hay poca gente con paz. La gente está agobiada, descontenta, sufre, tiene incertidumbres, desesperanza. Bueno, mucha gente, no todos, ¿eh? Por lo tanto, sí creo, y por eso me ha gustado que haya un capítulo específico dedicado a eso, que una de las funciones de las responsabilidades sociales del cristiano es dar paz a la gente. Hay también 2 capítulos dedicados a una materia que podría ser un solo capítulo, pero está hecho en 2, que es la alegría y la felicidad. Qué importante es la alegría hoy día, en este mundo triste y desesperanzado. Qué importante es el testimonio de felicidad. Yo estoy convencido de que a la gente que hoy día no piensa, esos que no razonan porque creen, por haber asumido el prejuicio de la Ilustración al respecto, que razonando los seres humanos no nos aclaramos, es muy difícil llegar a ellos con el discurso. Porque tú les dices algo y ellos dicen, bueno, tú lo ves así, yo lo veo de otra manera. Parece que no se puede dialogar, que no hay una forma objetiva de ver las cosas, ¿no? ¿Cuántos debates políticos acaban así, ¿no? A ti te parece bien el aborto, a mí me parece mal, pues cada uno que haga lo que quiera y ya está. Como si no se pueden decir cosas objetivas sobre el aborto. Pues a esa gente que no piensa, que son muchísimos a nuestro alrededor, que ha renunciado a pensar porque la han engañado sobre la capacidad del ser humano de aclararse pensando, la única manera de llegar es con el testimonio de la felicidad. Todos los humanos queremos ser felices, todos. Hasta el suicida, que se suicida porque no lo logra, pero lo que quiere es ser feliz. Y por lo tanto la gente feliz nos atrae inevitablemente. Si los cristianos fuésemos felices, atraeríamos a todo el mundo a nuestra forma de ver el mundo. Porque la felicidad atrae. A una persona feliz apetece estar a su lado, seguirle. Los más jóvenes a quien ven feliz le apetecen decirle, quiero ser como tú, ¿qué hay que hacer para ser feliz? En cambio, a un tristón y amargado no lo sigue nadie, como es lógico. Nadie quiere ser tristón y amargado. Al revés, si quieres saber cómo vives, para vivir de otra manera distinta, porque nadie quiere ser un amargado. Por eso el testimonio de la felicidad a través de la alegría que se nota me parece que es una de las responsabilidades sociales del cristiano hoy día más importantes, y don Juan así centra 2 capítulos del libro. Una vez más, poniendo el acento en las cosas que son importantes de verdad para ser un ciudadano responsable en nuestro mundo, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas. Uno de los problemas de presentar un libro es que hay que buscar un equilibrio, no siempre fácil de conseguir, entre contarle al público el libro, con lo cual ya no lo va a leer ni comprar, y no se trata de eso, y decirle algo para que se anime a comprarlo y a leerlo. Entonces hay que sugerir temas, pero no entrar a fondo en ellos, porque si no ustedes ya no leerían el libro, ¿no? Y entonces me castigaría don Juan, ¿no? Hay otros 4 capítulos del libro que son consecutivos y que llevan un título que empieza igual, Amor a. Me recordaba los 4 amores, la obra de Luis, ¿no? Amor a la verdad, que es el capítulo 9, a la libertad, el capítulo 10, antes me he referido a ellos, a la pureza, capítulo 11, y a la patria, capítulo 12. No es mala selección. Amor a la verdad y a la libertad, antes he dicho la importancia que tiene eso, a la santa pureza. Hoy día hay mucha gente que no se atreve, no diría que no sepa, es que no se atreve a hablar de la santa pureza, ¿no? Y sin embargo, como refleja con todo acierto don Juan en el libro, la santa pureza es la condición para llegar a la verdad. Es decir, todos tenemos muchos vicios y la naturaleza es común a todos y las tentaciones son las mismas. Pero soy viejo y lo puedo decir porque lo veo, en mi vida y en la de los demás, las personas que no son capaces de plantearse ideales nobles en relación a la pureza, a un sentido responsable de su sexualidad, se ciegan para los valores, se ciegan para Dios, para lo más valioso que hay en los demás. Por tanto, me parece muy oportuno que haya un capítulo entero que sin complejos hable del amor a la santa pureza. Y luego a la patria.
Estamos en España, en el 2019. Hay que amar a la patria. Y además lo explica muy bien. A la patria no se la ama porque sea una historia de cosas muy buenas, porque todos los que nos han precedido como miembros de esta patria han sido tipos estupendos que han hecho cosas muy buenas. No, se la ama porque es la nuestra. Como a mi padre y a mi madre los amo, que son mi padre y mi madre, no porque sean perfectos ni lo hayan hecho todo bien, sino porque son mi padre y mi madre. Y es compatible, en consecuencia, el amor a la patria con reconocer la cantidad de cosas mal hechas y las estupideces que hemos podido hacer. Como puedo amar a mi padre y a mi madre y reconocer que se han equivocado en algunas cosas. Bueno, los míos se han equivocado en nada, pero otros padres y madres sí se equivocan algunas veces, ¿no? Cuanto centra muy bien esa virtud también muy cristiana del patriotismo, de la que tampoco está muy de moda hablar. Voy poniendo como pinceladas de los 1001 temas que se tratan, que todos son temas de profunda actualidad para ubicarse en la sociedad en la que estamos y en el momento histórico que nos ha tocado vivir. Y ya casi para acabar, porque ya me he pasado el cuarto de hora que me han encomendado, me gustaría poner de manifiesto ante ustedes algunas de las cosas que dice don Juan en el capítulo de la libertad. Utiliza una imagen o una metáfora que me parece muy acertada. La libertad es el DNI del cristiano, dice. Y es verdad. No se puede ser cristiano sin amar con pasión la libertad. Y además la libertad real, no la de Santo Tomás de Aquino, que lo hacía todo bien desde pequeñito. Esa libertad es muy fácil de amar. Hay que amar la libertad de ese cafre adolescente que tienes de hijo lleno de granos, perezoso y que no estudia. Y podemos poner los ejemplos que queramos. Porque solo quien ama la libertad es consciente de que no es sus equivocaciones, sus meteduras de pata. Yo, porque soy libre, no soy mis meteduras de pata. Y por lo tanto, si meto la pata, lo que tengo que hacer es sacarla y ya está. Y por lo tanto, hay razones para la esperanza. Hay razones para estar profundamente alegre, equivóquese uno en lo que se equivoque. Por eso, esa existencia antropológica y sobrenatural de don Juan en este amor a la libertad como señal de identidad, el DNI del cristiano, me parece también otro de los rasgos profundamente pedagógicos de la descripción del cristiano que se hace en este libro. Bien, y voy a concluir. He intentado espigar algunas de las ideas o enfoques que me han parecido más ilusionantes para poder concluir diciéndoles que merece la pena que lo compren y lo lean. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a don Juan la invitación para hacer en compañía de don Benigno Blanco, una persona tan ilustre. Yo soy un jovencillo que acaba de llegar a esto. Jovencillo, sí, claramente. En este sentido, él está curtido en 1000 batallas y para mí pues, es un verdadero honor. Cuando yo era un chavalillo, un seminarista, ya don Benigno Blanco estaba ahí luchando por la libertad y por la verdad, ¿no? Y por eso pues, para mí es un grandísimo honor poder presentar este libro junto a él. Y como decía don Juan, también por la amistad que nos ha unido, también siendo yo un jovencillo sacerdote recién ordenado, llegué a este arciprestazgo, al Niño del Remedio, primero como vicerrector y luego pues como rector más años, y pudimos compartir pues mucho tiempo, muchas reuniones de arciprestazgo y mucha reflexión sobre la fe y sobre el modo de llevar el Evangelio a los hombres de hoy, ¿no? Por eso me alegra que hoy también él se haya acordado de mí para presentar este libro. Ya el mismo título nos sitúa en la realidad de un mundo que se encuentra en tinieblas y ha de ser iluminado. Si el cristiano ha de ser luz del mundo, es porque el mundo necesita luz. Y esto no se refiere exclusivamente a la situación sociocultural actual, como si ahora viviéramos en un mundo especialmente oscuro. Esto era así en tiempos de Jesús. El tema de Jesús, el tema de la luz, aparece mucho en los evangelios. El propio Jesús, en medio del Evangelio de San Juan, se define a sí mismo como yo soy la luz del mundo, ¿no? Y define en diversas ocasiones la vida de los cristianos como una luz, como un faro que ha de reflejar la luz de Dios, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el mundo ha necesitado la luz de Dios a lo largo de toda la historia humana, desde que el corazón del hombre, nuestros primeros padres, se separa de Dios y se introduce en la oscuridad de la sospecha, porque al final oscuridad y sospecha están muy unidas, como luz y confianza están también unidas
en la vida del hombre, en su relación con Dios, pues ese corazón oscurecido desde el principio ha necesitado la luz, ¿no? Y Dios ha ido iluminando, enviando luminarias, ¿no? Pues a través de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, de los jueces, y al final nos ha iluminado con su propia luz, que es su Hijo, pues como celebraremos dentro de unos pocos días, como esperamos ahora en el Adviento, Jesucristo, ¿no? Dios mismo en la carne. El cristiano, como aparece en el libro, nosotros somos luz del mundo, por tanto, en la medida en que seamos presencia vital de Jesucristo en medio del mundo, ¿no? La luz que nosotros llevamos al mundo no es la luz de una simple reflexión, ¿no? Una luz mayor acerca de la realidad, sino que, como muy bien nos recordaba don Benigno, que refleja Juan en el epílogo del libro, la luz del mundo consiste en que el cristiano es capaz de mirar al mundo con los ojos de Dios. Esta es la imagen del faro, una luz que no está fuera, ¿no? Es muy bonito como en los evangelios, en el Sermón de la Montaña, en la imagen de la lámpara, parece que los evangelios cambian la concepción que nosotros tenemos actualmente de la mirada. Y es que era así para los antiguos. La mirada no era una luz que venía desde fuera y entraba hacia adentro, sino que los antiguos entendían que nosotros veíamos las cosas porque, igual que con el tacto nosotros llegamos a tocar las cosas, ellos creían que algo salía de nuestros ojos, las tocaba y así las iluminaba y las comprendía. Pues de la misma forma nosotros somos luz del mundo, porque la luz que ha sido encendida dentro de nosotros en la relación con Dios ilumina la realidad, ¿no? Este es el origen de todas estas realidades que, como muy bien nos ha señalado don Benigno, pues puede iluminar la vida del cristiano. Como señala también don Juan en la introducción, siguiendo lo que tantas veces nos ha recordado el magisterio reciente, nos encontramos en una situación cultural en la que los cristianos hemos de convivir con personas de creencias muy diversas. No vivimos en un tiempo en el que todos creemos y pensamos lo mismo, ¿no? Vivimos ya en esta época nueva. A lo mejor nos gustaría vivir en esta época, pero la realidad es que por un lado los flujos migratorios que mezclan las culturas, por otro lado la situación de secularización de nuestra época nos hace vivir y compartir familia, compartir trabajo, compartir vecindario con personas que creen cosas muy diversas a lo que nosotros podemos creer, con diversas formas de situarse ante la vida. En este contexto, la alegría del cristiano que brota de este encuentro con Jesucristo puede brillar especialmente. No en vano, como también nos recordaba don Benigno, en el centro del libro hay 2 capítulos sobre la felicidad y la alegría. La alegría está en el centro de esta luz. Si podemos iluminar, no es a través de quien ha conocido una verdad que los demás pobrecitos no conocen y pues voy a iluminarte acerca de cuál es el sentido de tu vida, pues esto al final lo que provocaría simplemente, y lo experimentamos muchas veces, es por desgracia rechazo, sino la alegría que nosotros vivimos por la luz que ha sido contagiada en nuestros corazones, las que nos puede llevar a llevar luz y alegría a aquellos que viven en una gran tristeza que es verdad, muchas veces aparece maquillada de falsa alegría. Parece que todo el mundo es muy feliz, que todo el mundo vive muy contento. Nadie mejor que un sacerdote sabe cómo, pues, cuando una persona entra en el diálogo personal o en el confesionario, esa máscara se cae y aparece la realidad de una vida que necesita ser llena de felicidad. En un reciente discurso del Papa Francisco a los participantes en un encuentro internacional sobre la recepción de la Evangelii Gaudium, a la que se han cumplido 6 años, el Papa señalaba la necesidad de que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo puedan encontrar ángeles, como aquellos ángeles que se encontraron las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Allí unos ángeles les anunciaron: no está aquí, ha resucitado. Pues hoy los hombres necesitan encontrar también estos ángeles, la imagen del ángel, este ser incorpóreo, este ser espiritual, que en el fondo es transparente y que refleja, por lo tanto, de una forma preciosa la luz de Dios, nos ayuda a entender cómo podemos ser nosotros luz del mundo, ¿no? Un ángel, algo tan contradictorio a la sociedad actual que todo lo quiere medir, pesar y tocar. ¿Realmente los ángeles existen? Pues sí, existen, ¿no? Y ellos también, los hombres necesitan estos ángeles que puedan ayudarles a cambiar la pregunta acerca del qué
dice el Papa, por la pregunta acerca del quién. Hoy continuamente los hombres se preguntan ¿qué puede hacerme feliz? Nosotros hemos de ayudarles a descubrir que a nosotros no nos ha hecho alegres un qué, sino un quién. Jesucristo, que ha iluminado nuestra vida y que a través de nuestra familia, a través de las relaciones que esta relación de Jesucristo nos ha ayudado a construir, pues han llenado nuestra vida, ¿no? Y la han hecho plena y feliz. Podríamos así descubrir en los que nos rodean, dice el Papa, la búsqueda de un amor que dure para siempre, la pregunta sobre el sentido de la vida, la pregunta sobre el dolor, sobre la traición, sobre la soledad. ¿Quién de los que están a nuestro alrededor no se preguntan por esto, no están tocados por estas realidades? Por el dolor, por la traición, por la soledad, por la enfermedad. Pues tocando esto, es ahí cuando nosotros podemos poner luz. Dice el Papa, estas son inquietudes para las que no bastan las recetas y los preceptos. Es necesario caminar juntos, hacerse compañeros de viaje. Mi impresión es que en este libro don Juan nos invita a hacernos compañero de viaje de los hombres. Como decía don Benigno, es un libro muy pegado a la vida de los que están a nuestro lado, no simplemente como un recetario que, pues mira, léete esto y tu vida cambiará, no, sino, yo me atrevo a añadir, además de un libro para ser leído capítulo a capítulo, un libro para ser dialogado capítulo a capítulo. Es decir, que aquello que yo leo, que aquello que puedo dar a lo mejor a leer a alguien pues, que está cercano a mí, me pueda ayudar a tener un diálogo. ¿Y tú cómo vives esto? ¿Qué luz podemos encontrar aquí? ¿Qué luz podemos encontrar juntos en Jesucristo? Este libro, que nos invita a hacernos compañeros de viaje, como decía, me parece que está escrito también desde esta compañía, desde la experiencia de ser compañero de viaje de muchos, de uno, don Juan, que seguro que ha escuchado el corazón de muchos que buscan, de muchos que experimentan este dolor, esta traición, esta soledad y necesitan la luz de Cristo. En este libro, don Juan, por tanto, nos regala, me parece, un profuso elenco de razones para creer, de razones para esperar, de razones para reconocer que el Dios de Jesucristo y que la vida de aquellos que le siguen, de nosotros, los cristianos, es un bien para la sociedad, un verdadero bien para los hombres. Esto queda muy bonito, reconocido en el capítulo 4, donde él mismo justifica una cita muy larga, la cita de Adiogneto, esa cita tan bonita que no se atreve a recortar. Es una cita tan preciosa que uno no puede poner solo un poco. Pues en esa larga cita se recoge esto, ¿no? Se recoge como los cristianos en medio del mundo lo iluminan desde dentro. Como él mismo señala en el prólogo, desvelando ya sus intenciones, estas páginas pretenden servir para ver lo que la visión cristiana de la vida, esta visión de Dios que nos traspasa y que nos lleva a iluminar la realidad, puede aportar a la sociedad y al mundo en general. Yo esperamos todos que esta pretensión llegue a su fin, que muchos lo lean y puedan convencerse del bien que el Dios de los cristianos, que se nos ha anunciado en este pobre niño que dentro de poco van a nacer, que ha conquistado nuestra vida, que la ha iluminado, puede iluminar también la vida de todos. Muchas gracias. Si este libro llega a tener alguna segunda edición, habrá que recoger los comentarios de uno y de otro, ¿no? Bueno, la primera cosa que se me ocurre es que al escribir estas páginas, pues yo he tenido también, por supuesto, en la cabeza que estamos viviendo aquí en nuestra diócesis en Madrid en estos años, las cartas pastorales de don Carlos, tanto la del año pasado como la de este año, con ese impulso misionero, en el sentido más profundo de la palabra, para llegar a las periferias, como dice el Papa, las periferias que son también el centro de Madrid, de gente que está lejos de Dios, aunque físicamente esté en el centro de la ciudad, por así decir, ¿no? Y si habéis leído la carta de este año de don Carlos, y también la del anterior, pues como veréis, está de una manera muy viva esa preocupación positiva, ¿no? De que los cristianos seamos los laicos, seglares, cada vez más conscientes de la responsabilidad que tienen como parte de la Iglesia que son, como parte del pueblo de Dios, y lo que no hagan los laicos, seglares, profesionales, pues los sacerdotes, por mucho que queramos hacer, evidentemente no vamos a llegar, ¿eh?
Entonces esa toma de conciencia en la vocación misionera, vocación apostólica, evangelizadora, catequética, que debe tener todo cristiano, es lo que nuestros pastores, no digamos el Papa, nos están transmitiendo con tanta insistencia, ¿no? Y no he estado en la visita pastoral de los obispos, pero seguro que son las mismas cosas que insisten allá por donde vayan, en cualquier rincón de Madrid, ¿no? La otra cosa que quería deciros es que lo que pueda tener el libro de cosas interesantes, pues no es que a mí se me hayan ocurrido a mí cosas muy interesantes, sino que, como también ha dicho Benigno, es la doctrina de la Iglesia, particularmente recogida en los últimos papas, y en San José María Escrivá también. Bueno, en otros autores que también salen, pero fundamentalmente son estos los que más aparecen citados. Y no solamente citas textuales, sino también un poco el espíritu, ¿no?, que late en las ideas, ¿no? O sea, lo que pueda tener de positivo, de ahí procede, ¿no? Y luego, yo hace unos años, perdonad un poco la cita, escribí un libro sobre Jesucristo, que algunos conocéis, ¿no? Entonces pensaba que había que, está dicho en 1000 cosas, en 1000 sitios, por 1000 personas, ¿no? Pero en fin, me llevó a la ilusión de decir, bueno, partiendo desde ese centro, Jesucristo como centro de la vida del cristiano, creo que vale la pena recoger tantos criterios estupendos para que los cristianos hoy tengan más conciencia de esa misión que tienen que llevar a cabo en el mundo. Primero, porque tenemos una doctrina impresionante, que no es nuestra, no la hemos inventado los hombres, ni siquiera Benedicto XVI, con lo sabio que es, sino es la doctrina que se deriva de las enseñanzas de Jesucristo. Y esa doctrina es la que ha hecho posible la cultura de Occidente, entre otras muchas cosas, ¿no? Es decir, con el derecho romano, con la cultura clásica de los griegos, pero desde hace tantos siglos lo que ha impregnado la cultura de Europa y en definitiva del mundo son las ideas cristianas, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del hombre, sobre la familia, que hemos dicho antes, y tantas otras cosas que tienen un valor antropológico impresionante. Es decir, que la vida nuestra como cristianos, algunos podrían pensar que son personas, hombres y mujeres, que se dedican a ir a una iglesia y a rezar un rato. Por supuesto que sí, si no rezamos estamos perdidos. Pero ese es como el motor, pero luego la actividad que a diario cada uno puede llevar a cabo en su casa, en su ambiente, los más diversos, es enorme. Y como vivimos una sociedad pues muy crítica, y muchas veces también descreída, agnóstica, nos podemos encontrar a cristianos que quizá están un poquito acomplejados, y les falta espontaneidad y convencimiento y por supuesto alegría para hablar con toda naturalidad y de modo positivo de sus creencias, de su modo de entender la vida, de su modo de entender el trabajo, de su modo de entender la sexualidad y la familia y tantas otras cosas que van ido saliendo en esos capítulos, ¿no? Si los cristianos lo fuéramos, no solamente de nombre, el Papa lo ha dicho también alguna vez, sino de sustancia, pues qué duda cabe que este mundo nuestro sería mejor. Si el mundo está más o menos alejado de Dios, en buena parte es porque nosotros no ponemos toda la carne en el asador, ¿no? Y dejamos que el mundo se enfríe, ¿eh? Entonces, bueno, el tomar conciencia de esa importancia, pues creo que vale la pena. Y si estas páginas ayudan a algo en ese sentido, pues mucho mejor. Otra cosa también quería decir es que la mayor parte de lo que está aquí recogido, prácticamente casi todo, se podría decir a gentes no cristianas. Porque la mayor parte de lo que está aquí es de ley natural, válido para todos los hombres, independientemente de sus creencias. Y a veces en la falta de formación que algunos cristianos llegan a tener, piensan que algunas normas les obligan a ellos porque son cristianos, pero que los que no son cristianos, pues que no tienen esa limitación de su libertad, lo cual es un error tremendo, ¿no? Es como si dijeran, yo como no soy cristiano, a mí lo de no robar, no mentir, no me afecta. A nadie se le ocurriría eso, pero sí se le ocurren cosas semejantes cuando hablan, pues por ejemplo, del sexto mandamiento. Como yo no soy cristiano, claro, es un error considerable, ¿no? Es decir, que son argumentos
no necesariamente a partir de la fe, sino incluso a partir de la razón, ¿eh? Aunque luego la fe los subraya y nos ayuda a conocerlos con más profundidad, ¿eh? En definitiva, yo no me quiero alargar más, ¿no? Que en este tiempo tan importante y apasionante, ¿no?, en el que estamos viviendo, ¿verdad?, pues quizá a veces las cosas se tienen que poner un poquito duras, un poquito difíciles, para que los cristianos tomen más conciencia, ¿no?, de su responsabilidad. No estamos en la época de las persecuciones de los primeros siglos, aunque persecuciones nos faltan. Incluso se ha dicho que el siglo XX es el siglo en el que ha habido más mártires en toda la historia de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, sin llegar hasta ahí, está claro que el ambiente no va a ayudar y lo tenemos que llenar nosotros de ese sentido positivo, a base de vivir con alegría, con naturalidad, con convencimiento, nuestra fe. Y nada más. No se me ocurre por mi parte, no se me ocurre nada más. No sé si alguien puede... Pues nada más, ¿no? Si a la gente se le ocurre algo y si no, pues nos vamos. Bueno, ahí tenéis libros, pues sí.